Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Gota a gota cae la sangre del Cordero Inmaculado por la vía del dolor, con camino hacia el Calvario lo lleva. Como surcos las heridas han abierto su espalda por los tantos latigazos que ha recibido en su cuerpo sin piedad. Duros clavos traspasan sus manos, quedó clavado ahí en el madero. Toda su sangre ahí fue derramada y consumado todo ahí quedó. Gota, 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 cae la sangre del Cordero Inmaculado. Gota, 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 que salpica los rincones de mi vida. Ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero.
morir por mis pecados, mi destino fue cambiado por las gotas derramadas de Jesús. De sus labios salieron palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquel castigo que me correspondía, sobre su cuerpo el Cordero llevó. Gota, 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 cae la sangre del Cordero Inmaculado. Los rincones de mi vida, ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Cordero Inmaculado, gota, 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 que salpica los rincones de mi vida. Ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Esta vez sin Jesús. corazón tú siempre
estás presente, sí presente, y te amo con las fuerzas de mi alma y de mi mente, mi castillo, mi refugio, torre fuerte, torre fuerte. Solo creo en tu gracia y en tu gran misericordia. Solo tú, Señor, mereces toda gloria, toda gloria. Existes en todo lo que miro, que tú existes en el aire que respiro. Yo no dudo, solo creo que tú vives en mi alma y en mi mente. En mi corazón tú siempre estás presente, sí presente. Torre fuerte, solo creo en tu gracia y en tu gran misericordia. Solo tú, Señor, mereces toda gloria, toda gloria, toda gloria. Muy buenos días, querido hermano y hermana que nos escuchas hasta mañana. Que Dios te bendiga ricamente y muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta mañana. No lo pasamos por alto, no lo tomamos a la ligera que usted esté escuchando a su servidor en esta mañana, especialmente lo que hemos de estar hablando el día de hoy. En verdad estoy ahorita muy contento y muy emocionado, hermanos, porque estamos viviendo en un tiempo sumamente interesante. Este fin de semana empezó el primer día del mes séptimo, de acuerdo al calendario bíblico. Y ese día es un día importante porque se llama Yom Teruah, o es el día de sonar trompeta. El pueblo judío, ellos celebraron Rosh Hashanah, que significa el año nuevo civil de ellos. Y bueno, hermanos, bíblicamente hablando, Dios menciona esta fiesta, le da por nombre Yom Teruah, que es día de sonar trompetas, y es un día muy importante, es un día muy emocionante, y luego van a pasar 10 días, y después viene el día de Yom Kippur, el día de expiación, el día más sagrado del calendario bíblico. Y 5 días después vendrá también la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos. Incluso si usted no está interesado o si usted no está muy metido en estas cosas de la ley del Señor, el simplemente conmemorar o el reconocer estas fiestas es sumamente importante, porque esto habla del calendario profético que Dios tiene para su pueblo.
En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que Dios tiene siete fiestas importantes y Él le dice a Israel que las observen en su tiempo. Y cada fiesta cada fiesta hablaba de un evento profético que iba a suceder. Y todo eso tiene que ver con el plan de Dios con su pueblo. Y obviamente esto incluye la persona y la obra del Mesías. Estas fiestas, hermanos, son tan importantes porque, bueno, sabemos que Jesús vino vino sobre esta tierra, estuvo entre nosotros y en su primera venida el Señor cumplió las primeras 4 fiestas al pie de la letra. Se cumplió la fiesta de la Pascua con su muerte. Se cumplió en su resurrección, se cumple la fiesta de las primicias. Más adelante en Pentecostés se cumple la fiesta de los primeros frutos con la venida del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, encontramos que Jesús en su primera venida cumplió estas 4 fiestas. Y el cristianismo, aunque ignoran mucho acerca del contexto hebreo de todo esto, por lo menos sí reconocen el tiempo, la temporada de la muerte y la resurrección e incluso el día de Pentecostés. Pero muy pocos creyentes en verdad conocen las siguientes 3 fiestas y no se ha hablado en los púlpitos, no se ha enseñado en los púlpitos porque, bueno, aún se considera eso como algo judío y como hemos mencionado, hay mucho antisemitismo dentro de la gran mayoría de la cristiandad del día de hoy y descartan estas fiestas porque dicen que son de los judíos, pero estamos perdiendo mucha enseñanza que va a traer bendición y va a traer entendimiento al pueblo de Dios el día de hoy. Entonces, hermanos, estamos en este tiempo muy importante. Este fin de semana se celebró Yom Teruah. Y entre Yom Teruah y Yom Kippur es un tiempo, son los 10 días de asombro. En inglés se dice the days of awe. Son 10 días en que todo el pueblo de Dios debería estar examinando su vida, debería estar pidiendo perdón, debería estar confesando pecado, porque pronto se está acercando el día de Yom Kippur. Y bueno, proféticamente hablando, todo esto tiene un significado muy importante. Y bueno, hermanos, perdón, ya me desvié, estoy tan emocionado con esta temporada y estas fiestas. Ojalá podamos ver acerca de esto un poco más adelante. Díganme, mis hermanos, si a ustedes les interesa saber un poco más de las fiestas en el contexto hebreo. Si les interesa, mándenme un mensaje en privado o comenten aquí y les trataré de llegar algo de información acerca de estas fiestas o quizá haremos un video o algo concerniente a las fiestas. Pero mis queridos hermanos, hemos emprendido un viaje a través de la epístola de Pablo a la congregación en Galacia. Y en verdad, hermanos, al estar estudiando este tema, nos damos cuenta que estamos nadando contracorriente en cierto sentido. Porque tenemos que navegar, hermano, por mucho de lo que ha sido una enseñanza que hemos recibido, pero que está basada en tradición de hombres y no basada en la Escritura. He escuchado que algunos predicadores han dicho que el pueblo judío no pudo reconocer a Jesús por causa de sus tradiciones. Y lo cual, hermanos, es parcialmente correcto. Aunque yo argumentaría que sí, muchos judíos creyeron. Pero sí entiendo el punto que está mencionado. Muchos judíos no conocieron al Mesías por causa de sus tradiciones. Pero, hermanos, de la misma manera podemos decir que el cristianismo de hoy no ha podido encontrar o reconocer las riquezas de la ley de Dios por sus tradiciones. No por las tradiciones judías, sino por sus propias tradiciones helenísticas. Podemos llamarles, si tenemos que llamarle algún nombre, ese sería el nombre. Entonces los judíos, por un lado, por sus tradiciones, no reconocieron al Mesías. Y el día de hoy, la gran mayoría del cristianismo no ha conocido la riqueza de la ley de Dios por causa de sus propias tradiciones igualmente. Por eso David dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas
de tu ley. Y mis queridos hermanos, estamos nadando contra corriente. Hemos estado estudiando esta epístola ya por 2 meses ahora. Y bueno, hermanos, había comentado la semana pasada que muy probablemente esa sería la última enseñanza. Pero al estar continuando leyendo y continuando estudiando estos pasajes, hermanos, encontramos, hay mucho contenido. Y hermanos, no podré terminar esta enseñanza el día de hoy, al menos que me den unas 3 a 4 horas para poder terminar. Y obviamente no vamos a abusar de ustedes, hermanos, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos el día de hoy. Recientemente, hermanos, alguien compartió una frase que se me hizo muy interesante. La ley debería ayudar a los judíos a acercarse al Mesías. Y a la misma vez, el Mesías debería ayudar a los gentiles a acercarse a la ley de Dios. Interesante, lo repetiré otra vez. La ley de Dios debería ayudar a los judíos a acercarse al Mesías. Y el Mesías debería ayudar a los gentiles a acercarse a la ley de Dios. A la luz de las Escrituras, esto es completamente verdad. Pero honestamente, hermanos, aunque sea verdad, esto parece sonar foráneo e incluso mentira o herético para muchos creyentes. Cuando alguien escucha que tú estás estudiando la ley y mencionas que tú quieres vivir en obediencia a la ley de Dios, ten cuidado, hermano, porque muchas personas te van a querer darte argumentos, querer persuadirte de que desistas de esta entrega, de este estudio, y muchos de ellos simplemente dicen, ¿no has leído Gálatas? Ellos esperan que con esta frase ya desarmen cualquier otro argumento que tú puedas presentar. Y por eso, hermanos, hemos tomado estos últimos 2 meses para estudiar los temas que Pablo presenta aquí, concerniente al Evangelio, la ley y concerniente a la ley, la relación con el creyente. Esta mañana, si el Todopoderoso nos permite, vamos a ver Gálatas capítulo 5. Dice que en Gálatas capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a orar, hermanos, y continuamos. Padre, Señor Jehová, gracias porque eres bueno, mi Señor, y gracias, Padre, por darnos la increíble oportunidad, Señor, de poder abrir la Biblia y poder leer esos pasajes y tomar un tiempo y escudriñarlos y platicarlos y exponerlos. Y mi Dios, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, lo que hemos de enseñar. Sé con tus siervos, sé con cualquiera que oye esta enseñanza. Y ayúdanos, mi Dios, a poder platicar, a poder convivir. Y mi Dios, que tú nos enseñes lo que es tu voluntad, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor, en que vivimos. Gracias por esos días y por cada hermano que está escuchando, cada hermana. Señor, bendice cada quien y guíanos a hacer tu voluntad. Pido tu ayuda, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.
El versículo 1, hermanos, de este pasaje es el que muchos del mundo evangélico toman para decir que el vivir de acuerdo a la ley es volver a estar sujetos a esclavitud. Dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta es la pregunta de este día. ¿Es la ley de Dios esclavitud o es libertad? Bueno, supongamos por un momento que Pablo sí está diciendo que la ley es esclavitud. Veamos si esto encaja con lo que la Biblia dice. Pensemos por un momento. ¿Cuándo fue que Dios dio la ley? Supuestamente, hermanos, se cree que se dio únicamente en Sinaí. Obviamente se dio en una forma escrita, se dio en tablas, se dio en Sinaí. Si la ley es esclavitud, pensemos esto. Jehová libró a Israel de la esclavitud de Egipto para meterlos bajo la esclavitud de la ley. ¿Es eso correcto? Jehová nos dio la esclavitud, la ley, y nos dijo que si obedecíamos la esclavitud, entonces seríamos bendecidos. ¿Suena eso correcto? Jehová nos dijo que si no obedecíamos a la esclavitud, seríamos entonces reos de la segunda muerte. Hermanos, ¿tiene esto sentido alguno? Bueno, sigamos suponiendo que Pablo sí dice que la ley es esclavitud. La pregunta que viene ahora es, ¿dónde sacó Pablo que la ley de Dios es esclavitud? Se supone como maestro de la Biblia, como expositor, como maestro, como pastor, como líder, el título que le quieras poner. Se supone que su enseñanza viene de las Escrituras. Él mismo nos dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces él sabe que toda su enseñanza viene de las Escrituras. Pero si Pablo cree que la ley es esclavitud, ¿de dónde él sacó tal enseñanza? Hermanos, no se encuentra. No hay ningún pasaje, no hay ningún versículo, no hay ningún contexto en el cual las Escrituras muestren la ley de Dios como esclavitud. Al contrario, lo que sí vemos que la Biblia dice que es la ley de Dios, la Torá en hebreo, las instrucciones del Altísimo, la Biblia nos dice que esto es lo opuesto a la esclavitud. Ya hemos visto tales pasajes, pero obviamente por causa del contexto de Gálatas capítulo 5 es necesario repetir. Salmo 119, 44 al 45, David nos dice lo siguiente: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. David dice que él iba a guardar para siempre la ley del Señor. Pobre David, estaba queriendo permanecer en esclavitud para siempre. No fue lo que él dijo, no fue lo que él entendió. Él tuvo un entendimiento correcto de la ley de Dios y él dijo: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Acaso David se iba a regocijar por su esclavitud? ¿Acaso David iba a amar su esclavitud? Eso no tiene sentido. Eso no es lo que dice la Escritura. Santiago, vayamos a lo que dice Santiago, el pastor de Jerusalén. En el primer siglo dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solo hay una ley, es la ley del Señor y punto. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La ley de Dios es libertad. Es el de la libertad. Y bueno, ese énfasis, vamos a ver un poquito más a qué se refiere Santiago, porque es el mismo énfasis que hace el apóstol Pablo.
Si andar en la ley de Dios es libertad, ¿por qué alguien la quiere llamar esclavitud? Hay que preguntarnos eso. Simplemente, hermanos, no se puede. Bueno, por lo menos para aquellos que quieren evitar claras contradicciones con su doctrina y teología. Nadie puede llegar a esa conclusión. Entonces, si la Escritura no dice que la ley de Dios es esclavitud, entonces, ¿a qué se refiere Pablo en Gálatas capítulo 5? Ahora sí, vamos a ver. En primer lugar, hermanos, Pablo dice que los falsos maestros trajeron esta esclavitud. ¿Verdad que sí? Eso lo hemos estado viendo en esas últimas semanas. Los falsos maestros trajeron esclavitud. Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esta esclavitud estaba siendo introducida a las congregaciones de Galacia por medio de falsos hermanos. Estos falsos hermanos, de acuerdo al apóstol Pablo, trajeron esclavitud porque estaban enseñando, escúcheme bien, hermanos, no la ley de Dios, sino que estaban enseñando los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No de Dios, no de su palabra, no de su voluntad, sino del mundo. La ley de Dios no son los rudimentos del mundo, mis queridos hermanos. Esos falsos maestros estaban trayendo esclavitud, enseñando los rudimentos del mundo. Pablo dice que esos falsos maestros enseñaban la justificación a través de la ley de Dios. Es una falsa enseñanza, es una falsa manera de usar, es una manera equivocada de usar la ley de Dios. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esos falsos maestros, eso era su mensaje central, su mensaje importante, que ellos iban a ser salvos por medio de las obras de la ley. Esta era la falsa enseñanza. Esto era los rudimentos del mundo. Pablo nos dice más adelante que estos que enseñaban los rudimentos del mundo y la salvación por medio de las obras de la ley, ellos mismos no obedecían la ley de Dios. Fíjense bien. Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así que estas personas, ellos mismos no guardaban la ley de Dios. Ellos no eran personas que creían en la obediencia pura, sincera, que emana de una relación correcta con Dios, sino que ellos mismos simplemente querían conversos, querían convertidos, querían números, mis queridos hermanos. Pero ellos mismos no vivían de acuerdo a los mandamientos y preceptos del Señor. Por lo tanto, Pablo dice que estos falsos maestros estaban alejando a los creyentes de la libertad en Dios. Leo el versículo 1 nuevamente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estos falsos maestros, hermanos, eran aquellos que no guardaban la ley de Dios para mera obediencia, sino que enseñaban en contra de la ley de Dios y vivían en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, los Gálatas estaban siendo enseñados a una falsa doctrina. Se les enseñaba a que tenían que guardar la ley para salvación. Y ese es todo el tema, hermanos, de la epístola a los Gálatas. Ya hemos tratado este tema de los falsos maestros. Ellos, hermanos, promovían su doctrina que requería que los gentiles se circuncidaran y para que ciertamente pudieran ser justificados para salvación. La esclavitud a lo cual los Gálatas estaban siendo enredados era una falsa enseñanza de hombres, no de Dios, de hombres. Si la esclavitud era la ley de Dios, ¿cómo es que los gentiles regresaban a la esclavitud si ellos nunca estuvieron observando la ley en primer lugar?
¿Se han puesto a pensar en eso? Los gálatas en su gran mayoría eran gentiles. Pablo dice que iban a regresar a la esclavitud. ¿Cómo es que iban a regresar a la ley si ellos nunca habían estado bajo la ley en primer lugar? ¿Sí están conmigo? Hermanos, no se puede. Si leemos el contexto, podemos comprender que estos falsos maestros enseñaban en contra de la ley de Dios, usando sus propias tradiciones y sus propias enseñanzas. Sabemos que esos falsos maestros estaban usando la ley de Dios incorrectamente. Nosotros debemos andar en obediencia a la ley de Dios para mostrar nuestro amor a Dios, pero no para ganarnos la salvación. Esto es lo que nosotros enfatizamos. Cualquiera que habla acerca de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, enseñamos esto, que ya que nosotros somos salvos, ya que hemos llegado a la fe del Hijo de Dios y hemos sido justificados por la fe, hemos sido sellados, ya que hemos entrado en este momento, mis queridos hermanos, nosotros mostramos nuestro amor, mostramos esa gracia que se nos ha extendido por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Juan 4:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la comunión que tenemos en Cristo. Él nos amó, nos perdonó, nos redimió. Gloria y bendito sea su nombre para siempre. Pero ahora nosotros le demostramos nuestro amor a Él por medio de la obediencia a sus mandamientos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y fíjense bien, hermanos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tristemente, muchas personas hoy, muchos predicadores están predicando en contra de la ley de Dios, diciendo que ya no vivimos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Como si hubiera dos leyes distintas, como si hubiera dos leyes opuestas, como si una fuera antigua y una es la nueva. No, mis queridos hermanos, la misma ley de Cristo es la misma ley del Padre. No son dos enseñanzas distintas, mis queridos hermanos, es la misma ley. Aquí Jesús nos dice, estas palabras que escuchas no son mías, sino son de aquel que me envió. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está la conexión, ahí está la armonía, la convivencia, ahí se muestra, se experimenta, se vive esa relación con Dios cuando obedecemos sus mandamientos. 1 Juan 2, versículo 4 al 5. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, estamos hablando, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, porque su palabra es mandamientos, siempre es sinónimo, hermanos. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esta es una de las evidencias más grandes de que hemos sido salvos, de que hemos conocido al Mesías, que tenemos el deseo de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. En el primer siglo, hermanos, hay evidencia que la manera en que los judíos creyentes se daban cuenta que un gentil había creído en el Mesías era que este gentil ahora observaba Shabbat, observaba estas cosas, porque ahora esa era la evidencia de que él había creído en el Dios de Israel. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escúcheme bien, mis queridos hermanos. Mucha gente tiene un mal concepto. Piensan que la ley de Dios es esclavitud. Piensan que es pesado, tedioso. Pero no lo es. Dios mismo le dice a Israel, mira, mis palabras no son demasiado difíciles para hacer, no están demasiado lejos. Y aquí dice, sus mandamientos no son gravosos. Escúcheme bien.
Los mandamientos de Dios se convierten en gravosos o en esclavitud cuando se usan malamente, se usan equivocadamente. Y eso fue el problema de los de la circuncisión. Ese era el problema de estos falsos maestros que estaban imponiendo la ley de Dios sobre la gente de una manera totalmente equivocada. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y hermanos, tanto como honrar al Padre, tanto como no mentir, tanto como no robar, tanto como no matar, en esa misma categoría es guardar el día de reposo. En esa misma categoría es observar los días importantes de Él. En esa misma categoría están las cosas que usted y yo comemos. En esa misma categoría está no adulterar, no tatuarse, no engañar al prójimo, no guardar amargura, no andar chismeando. Todo eso se encierra en los mandamientos de Dios. ¿Y por qué queremos vivir en obediencia a esto? ¿Por qué? Porque le amamos a Él. Le amamos a Él y queremos vivir como dice la Escritura. Este es el amor. Este es el amor. Según de Juan 1:6, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, es clarísimo, es obvio lo que el Señor quiere de nosotros. Debemos ser obedientes a la ley de Dios por causa de nuestra salvación, a raíz de nuestra salvación, como producto de nuestra salvación, nunca para nuestra salvación. 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso queremos honrar al Señor. Si el Señor me ha salvado, me ha redimido, me ha perdonado, ha escrito mi nombre en los cielos, si un día voy a estar en su presencia y yo quiero honrarle. Y si Él dice que yo no debo comer esto o comer aquello, si yo no debo ir a tal lugar, si yo no debo hablar tales cosas, yo debo de desear obedecer todo lo que Él me manda. Pablo estaba simplemente trayendo a los Gálatas nuevamente a la gracia de Dios por medio de la fe. Y él estaba enseñando en contra del error de aquellos que usaban la ley para salvación. En ningún momento, mis hermanos, en ningún momento en Gálatas se ve que Pablo está enseñando contra aquellos que viven en obediencia a la ley de Dios. En ningún momento. Si tú piensas que Pablo sí enseña en contra de aquellos que viven de acuerdo a la ley de Dios, estás creyendo que Pablo se contradice a sí mismo. Y eso es lo más triste, que tú mismo crees que Pablo está en contradicción con lo demás de la Escritura. Llegar a la conclusión de que hay una nueva ley, o que la ley cambió, o que la ley ya es inválida, estás, hermano, contradiciendo todo lo demás de la Escritura. Continuemos con el pasaje, mis queridos hermanos, antes que me desvíe, porque eso es importante. Gálatas capítulo 5, ahora el versículo 2. Vamos a continuar con este pasaje. Y se acuerdan, hermanos, que hablamos del partido de la circuncisión, hablamos de la falsa enseñanza de ellos. Ese es el mismo contexto del siguiente versículo. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí, hermanos, muchos dicen, ves, Pablo habla contra la circuncisión, Pablo habla en contra de la ley. Y el que quiere vivir de acuerdo a la ley tiene que obedecerla toda. Hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo. Si tú te circuncidas para salvación, entonces sí, Pablo te está recordando a ti que ahora estás obligado a guardar toda la ley perfectamente para poder ser salvo por medio de la ley de Dios. Por eso dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, de esto está hablando, este es el contexto. Estos Gálatas estaban sucumbiendo a la falsa enseñanza de los del partido de la circuncisión y así confiaban en la ley para su salvación. Ahora sí se habían apartado de la gracia, se habían apartado de Cristo. Si tú estás confiando en la ley, en tu obediencia a la ley para tu salvación, entonces ¿para qué necesitas a Cristo?
¿Para qué necesitas su sacrificio? ¿Para qué necesitas su perdón? ¿Para qué lo necesitas a él como medio para reconciliarte con Dios? Lo estás tratando de alcanzar tú mismo. Es lo que Pablo está enseñando aquí. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Ahora escuchen bien. Pablo no dijo que la circuncisión era mala. No, está diciendo que si tú estás confiando en la circuncisión para salvarte, de nada te sirve Cristo, de nada te sirve tener un mediador, un redentor. Ahora, si confías en la circuncisión, no solamente para ahí, sino que debes de continuar con todo lo demás, si quieres ser salvo por la ley. Hermanos, Pablo no dijo nada, no dijo que la circuncisión era mala. Pablo no está diciendo que si alguien se circuncida, hablando en general, que tal persona está obligada a guardar toda la ley. Pues el mismo contexto del versículo 4 nos dice de quién está hablando Pablo, aquellos que se estaban justificando por la ley. Ya hemos tratado este tema anteriormente, ¿ok? Pablo está hablando en contra de esa falsa doctrina que promocionaban los del partido de la circuncisión. Contextualmente hablando, hermanos, Pablo está diciendo: si tú quieres justificarte para salvación por medio de la circuncisión, entonces verdaderamente debes guardar la ley de Dios perfectamente para en verdad ser justificado por la ley. Esto, hermanos, obviamente es imposible, por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Punto. Intentar justificarse por medio de la ley es caer de la gracia. Somos justificados para salvación por medio de la gracia a través de la fe, no por obediencia a la ley de Dios. Por eso seguimos leyendo Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esta frase, hermanos, es increíblemente bella. Pablo está una vez más hablando que ni la circuncisión ni la incircuncisión es requerido o importante o necesario para la salvación. Pablo nos dice a través de la visión que él recibió cuando él estaba allá en Hechos, capítulo 10, capítulo 11, que la misma manera que el judío es salvo es la misma manera que el gentil es salvo. No es necesaria la circuncisión y tampoco es necesario ser incircunciso para ser salvo. No, eso no vale delante de los ojos de Dios. Ahora, ni porque alguien sea circuncidado significa que sea más salvo, ni el que es incircunciso es menos salvo. Ninguno de los dos es necesario para ser justificado por la fe. Ahora, habiendo dicho esto no quiere decir que la circuncisión no tiene valor. Pues en Romanos, Pablo hace la pregunta: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo contesta diciendo: mucho en todas maneras. Entonces, hermanos, no está descartando la circuncisión en su totalidad, sino que está poniendo en orden. Para ser salvo no es, hermanos, no es por medio de la circuncisión ni por medio de la incircuncisión. Es solamente por medio de la fe. Si estamos juntos, ¿verdad? Continuemos con el pasaje que estamos estudiando, Gálatas 5:7. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no precede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Nosotros comenzamos la carrera, hermanos, cuando escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él para salvación. En ese día comenzamos la carrera. Ahora que hemos creído en la palabra del Señor, necesitamos empezar a correr. Esto es obedecer sus órdenes.
Esto es seguir las pisadas del Maestro. Esto es andar en obediencia por amor a Él. Esto es andar por el camino que Él nos preparó. Por haber creído, hermanos, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto, hermanos, se llama la santificación. Esto es la obra esto es una obra que Dios hace en nosotros día tras día. Y esto solo es posible por medio del poder de Dios, su gracia y el poder de su Espíritu obrando en nuestra vida. Solamente es posible por medio de ello. Por lo tanto, cada persona, hermanos, está en diferentes niveles en su caminar con el Señor. Y el crecimiento espiritual no viene, hermanos, por cuánto tiempo tú tienes de ser salvo o cuánto tiempo tienes de conocer al Señor. El crecimiento viene por medio de su gracia cuando nosotros escuchamos su palabra y obedecemos. Cuando nosotros escuchamos su palabra y obedecemos. Por lo tanto, aquellos, hermanos, que leen la palabra del Señor día tras día, aquellos que pasan en convivencia con el Señor y la palabra los está transformando de adentro hacia afuera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, da sabiduría, aclara los ojos, da entendimiento a los simples. La palabra de Dios tiene este efecto en nuestro corazón, hermanos. Esto es parte de la santificación. Estos falsos maestros, hermanos, antes de mencionar esto, los Gálatas habían comenzado bien. Pablo les predicó el evangelio, les explicó la gracia, les explicó acerca del Mesías, pero ahora ellos estaban confiando en sus obras de la ley para salvación. Y aparte, ahora que ya estaban circuncidados, ya se sentían completamente salvos porque ya habían hecho la circuncisión y ahora se sentían con la libertad de regresar a la esclavitud de su vida pasada. A eso se refiere Pablo, que regresaban a la esclavitud porque ya se circuncidaban, se sentían que ya eran salvos, ya automáticamente estaban inscritos en el cielo, ahora podían regresar a su vida pagana pasada. No, hermanos, eso no es posible. Esos falsos maestros que introdujeron esta falsa enseñanza, hermanos, un día ellos se van a enfrentar delante del Creador. No importa el estatus que tenga un maestro delante de los hombres, si ha enseñado algo en contra de la Escritura, tal persona se va a enfrentar delante del Creador, delante del Señor, el pastor de las ovejas. ¿Se acuerdan, hermanos, de que hablamos del partido de la circuncisión? Hablamos de ellos y hablamos un poquito del contexto de ellos, que ellos eran personas de mucha influencia. Vimos en unos capítulos anteriores que cuando ellos vinieron a Galacia, Pedro se dejó llevar por la influencia de ellos, Bernabé se dejó llevar por la influencia de ellos y otros judíos creyentes se dejaron llevar por la influencia de ellos. Pero Pablo dice, mira, no importa quiénes son estos grandes, estos líderes, no importa cuánta influencia, quien quiera que sean, si ellos están apartando del verdadero camino de Dios, ellos van a llevar su propia sentencia. Y eso lo digo hoy en día también. Si hay alguien que está escuchando a algún maestro decir que debe seguir la ley para salvación, si no, hermanos, créeme, tal persona es un falso maestro, aléjense de tal persona porque está hablando falsedad. Él llevará su sentencia. Debemos tener mucho cuidado con eso. Pero también, hermanos, debemos tener mucho cuidado con aquellos que predican el libertinaje. El que solo ahora importa la gracia, solo ahora importa el perdón, solo ahora y podemos vivir libres como Dios nos guía, como Dios nos dé a entender. Hermanos, ese tipo de libertinaje no existe, no es real, no es bíblico. Cuidado con eso y esos maestros llevarán también su sentencia. Pablo, hermanos, ahora se está deslindando del partido de la circuncisión. Ahora, hermanos, en este punto sí quiero pausar un poco porque creo que es sumamente importante y tristemente muchos cristianos han ignorado este punto o no lo han querido entender. Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Pablo dice, mira, yo no predico este mensaje de la circuncisión. Ese no era el énfasis de Pablo, ese no era el énfasis desde su púlpito. Él no iba a cada ciudad hablando de la circuncisión como si fuera un medio para salvación, de ninguna manera. Si ese hubiera sido el mensaje de Pablo, nadie lo hubiera perseguido, nadie lo hubiera atacado, nadie hubiera opuesto a su ministerio hablando de los de este partido. Por eso dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pero este fue el tropiezo de la cruz, en que la salvación no es por medio de las obras de la ley, sino es por medio de la gracia de Dios a través de la fe en el Hijo de Dios. Y ese era el tropiezo de la cruz. Este era el mensaje que para los griegos era locura y para los judíos era una piedra de tropiezo. Muchos de ellos no querían entender, no querían aceptar esta verdad. Pero Pablo se está desligando de aquellos que predicaban la circuncisión, del partido de la circuncisión. Ahora, ¿qué significa esto? Que Pablo se desliga de ellos, que Pablo se aparta de ellos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, hermanos, esto no significa que Pablo se desliga del fariseísmo. Esto no significa que Pablo se desliga del fariseísmo. Y quiero ser claro en esto y espero que no me malentiendan. Muchos pensamos que el judaísmo, fariseísmo, el partido de la circuncisión, que todos eran una bola de juntos, todos querían lo mismo, todos ellos eran enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio, enemigos del Señor, y eso no es verdad. Pablo, aún después de ser salvo, aún después de ser el gran predicador y el gran misionero, término moderno, él aún se consideraba fariseo. Nunca dejó de ser fariseo. Y vemos, hermanos, en sus escritos, la manera en que Pablo enseña, la manera en que Pablo escribe sus epístolas y trata los temas en Gálatas, en Romanos, vemos que lo enseña de una forma muy fariseica. Él era un rabino, él era un maestro de la Torá, de la ley, de las instrucciones de Dios. Él nunca dejó esa rama de interpretación, nunca lo dejó. Fíjense bien, en Hechos capítulo 23, versículo 6, cuando arrestaron a Pablo en Jerusalén y estaban discutiendo ahí entre todos los que estaban ahí, fíjense lo que Pablo dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¡Qué increíble! Pablo dice, yo soy fariseo. Ahora, alguien puede argumentar, lo está diciendo para salvarse el pellejo. Lo está diciendo porque le convenía decir eso para que no lo juzgaran malamente en ese momento. ¿Eso era lo que Pablo estaba haciendo? ¿Pablo estaba entonces mintiendo delante de un jurado de personas solamente para salvar su pellejo? ¿O él estaba diciendo la verdad? ¿O él tenía un entendimiento correcto de la ley de Dios, incluso dentro del fariseísmo en que él había crecido? Por las confrontaciones que vemos que Jesús tuvo con muchos fariseos, hemos llegado, hermanos, a creer que ellos como entidad, como grupo, eran enemigos de Jesús y de su mensaje. Pero no era así. Muchas veces Jesús iba a comer a casa de ellos, convivía con ellos. No solamente era amigo de pecadores y publicanos, era amigo también de fariseos. Muchos le buscaban, muchos le seguían. Ahora Jesús fuertemente y tajantemente habló la verdad de Dios y muchas veces cuando era contraria al énfasis de los fariseos. Pero fíjense bien, hermanos, escuchen bien. Al estudiar las enseñanzas de los fariseos, y he tenido oportunidad de estudiar esto cuando estaba en Jerusalén, estaba haciendo un papel para una clase que estábamos teniendo y el papel tenía que estudiar y el tema era de los fariseos y de los saduceos del primer siglo. Y mientras yo estudiaba sus enseñanzas, su dogma de fe o su lista de creencias, créeme, mis queridos hermanos, yo creo que el 90% de lo que creían los fariseos y cómo ellos interpretaban las escrituras es lo mismo que tenemos en el cristianismo al día de hoy.
Es prácticamente lo mismo. Ellos se oponían y eran distintos a los saduceos, especialmente en su forma de interpretar las escrituras. Pero hermanos, los fariseos eran más acertados en la interpretación de las escrituras que fueron los saduceos y que fueron otros grupos del judaísmo del primer siglo. Entonces, hermanos, Pablo no se desliga de esa creencia o de esa forma de estudio o de esa forma de interpretación de la Biblia, sino que se desliga del partido de la circuncisión, este grupo específicamente. Hermanos, como le digo, o Pablo está mintiendo en este juicio o está diciendo la verdad de quien él era. Él dice, yo soy fariseo. ¡Qué increíble! Ahora, ¿qué significa que Pablo se desliga de los de la circuncisión? Esto no significa que Pablo se desliga del fariseísmo, pero más aún, hermanos, más importante aún, esto no significa que Pablo se desliga de la ley. Piensen en esto. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo? ¿Alguna vez, hermanos, se ha preguntado cuántas personas fueron salvos bajo el ministerio de Pablo y se apartaron de la ley? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente a quien Pablo ganó a Cristo en términos modernos? ¿Cuántos de ellos se apartaron de la ley? ¿Cuántos? Hechos 21:20, cuando Pablo va a Jerusalén y les cuenta lo que él había hecho en su ministerio, Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Wow. Este versículo, hermanos, fue un versículo que impactó mi lectura, que impactó mi vida. Porque Pablo nunca predicó en contra de la ley, ni nunca predicó de enseñar a la gente a apostatar de la ley. Jamás. Porque el creyente en Mesías no se aparta de las palabras del Padre, no. La gente estaba escuchando mentiras de Pablo, que él estaba enseñando a la gente a apartarse de la ley de Dios. Esa era la mentira de Pablo, que la gente hacía de Pablo. Fíjense, ahí mismo en Hechos 21, versículo 21, Jacobo sigue hablando y dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Cumplir voto? ¿Entre ellos? ¿Entre los creyentes? Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo andas ordenadamente guardando la ley. Maravilloso. Qué increíble. Había personas que estaban falsamente acusando a Pablo de que él enseñaba a la gente a apartarse de la ley. Pero los creyentes en Jerusalén dijeron a Pablo, Pablo, tú demuéstrales que tú andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo y la gracia nunca se oponen a la ley. Es un solo concepto, es una unidad. Es perfecto. La transición del antiguo y el nuevo no es uno o el otro, es uno solo, mis queridos hermanos. Fíjense, si en verdad Pablo estaba enseñando a apostatar a Moisés, ¿por qué Pablo aquí no defendió su postura? ¿Por qué? Él ya había hablado su postura. Él era un gran orador, una gran persona con mucha influencia. ¿Por qué aquí no dijo que él en verdad sí estaba enseñando en contra de Moisés o en contra de la ley? ¿Por qué no dijo eso? Porque no era verdad, hermanos. Si Pablo ya no estaba guardando la ley, ¿por qué ahora sí estaba guardando la ley? ¿Sí me están entendiendo? Lo mismo que pasó con Pablo había pasado años antes con Esteban. Había personas malvadas que acusaron a Esteban falsamente de predicar contra Moisés.
Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, hablando de Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hay muchísimo que podemos ver aquí en esta enseñanza, en esta pequeña porción, pero el énfasis es este. Esa persona estaban acusando falsamente el mensaje del cristianismo del primer siglo. Igualmente, falsas personas estaban acusando a Pablo de haber predicado en contra de la ley. Tristemente, hermanos, muchos en la cristiandad han creído estas falsas acusaciones contra Esteban y contra Pablo, diciendo que en verdad Pablo enseñó a apostatar de Moisés. Y qué increíble que en estos contextos de Hechos capítulo 21 se usa la palabra apostatar de Moisés. ¿Han escuchado la gran apostasía? ¿Han escuchado hablar esa palabra antes? ¿De quiénes se van a apostatar o de qué se van a apostatar aquellos que se van a apostatar? Contra lo que ya ha estado establecido. La ley del Señor. Cristo no vino a abolir la ley y los profetas, sino que vino a cumplir. Él vino y Él enseñó el camino correcto de la ley de su Padre. Ni una jota ni una tilde pasará de ley hasta que todo se haya cumplido. No todo se ha cumplido, hermanos. La ley de Dios sigue en vigencia, sigue siendo válida y útil y necesaria para nuestra vida como creyentes y seguidores del Mesías. Pablo se desliga, él se aparta completamente de los que enseñan que la ley es para salvación. Y en el contexto de Gálatas, hermanos, aquí habla específicamente y les da el nombre, que son del partido de la circuncisión. Por esa razón Pablo, hermanos, está sufriendo persecución, estaba predicando correctamente lo que Dios dice en concerniente a la salvación y la circuncisión. Por esto concluye que si la circuncisión en verdad les sirve para alcanzar la salvación, pues mejor es que se mutilen completamente. Si cortarse un pedacito les hacía aptos para salvación, que mejor se vuelen todo. En verdad, es lo que Pablo estaba haciendo, está usando esta hipérbole, esta exageración para establecer bien su punto. Y terminamos aquí. El tiempo ha avanzado rápidamente y vamos a terminar aquí. Gálatas 5:13 al 15. Pero vosotros, hermanos, aquí estamos cambiando de énfasis. Ya no está hablando en contra de esas personas malvadas, está hablando directamente a los hermanos. Dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervo por amor los unos a otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está hablando aquí directamente a los hermanos, a los que eran salvos, a los que confiaban en la gracia del Señor Jesucristo. Les recordó que fueron llamados a libertad. Esta libertad es lo que encontramos en Jesús, es lo que encontramos en el Mesías. Pero no es una libertad de vivir como tú quieres. No es una libertad de vivir en pecado. Y pecado es quebrantamiento de la ley. No, es una libertad de la condenación del pecado, gloria a Dios, pero también es la libertad del pecado actual, de vivir una vida contraria a la ley de Dios. Jesús nos libra de esa manera vana de vivir. Hermanos, también la libertad que encontramos en Cristo es una libertad de las enseñanzas y el yugo del hombre. Como dije, las tradiciones del hombre, las enseñanzas del hombre son rudimentos del mundo, son pesadas, son difíciles. Estas, sin duda alguna, sí son esclavitud. ¿Se acuerdan que Jesús dice en Mateo 11:28, dice,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin duda, hermanos, mucha gente en su tiempo estaban cargados, estaban cansados, porque los líderes les imponían cargas pesadas y difíciles que ni aun ellos podían ni aun ellos querían mover con un dedo. Pero sí querían que los demás obedecieran y hicieran esto. Esto es religión, hermanos. Tanto en el judaísmo se vive como también en el cristianismo se vive. Hay demasiada tradición que es pesada, es dura, así es esclavitud. Pero Jesús dice, venid a mí, a los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo los va a descansar? ¿Que les va a quitar todo yugo? No. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, y aprended de mí. Ese es el yugo del Señor Jesús. Que aprendamos de Él. ¿Que aprendamos de Él qué? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hay un yugo, es el yugo de Jesús. Es la manera en que Él vivía la ley de su Padre. En cómo el énfasis que Jesús le daba, la interpretación que Jesús le daba. Mucha gente piensa que Jesús vino a cambiar la ley. No, hermanos, de ninguna manera vino a cambiarla ni a mejorarla. Vino a enseñar correctamente el sentido original de la ley de Dios. Ahora nosotros nos sujetamos al yugo de Jesús, a la forma en que Él interpreta la ley de su Padre. Por eso creo, hermanos, firmemente que David entendió esto. La salvación no era la libertad de la ley de Dios, sino que era una comprensión correcta de la ley de Dios. Y por esa razón David dice que él andaba en libertad cuando buscaba los mandamientos de Dios. Por eso nosotros buscamos la ley de Dios. ¿Y cómo fue que Jesús, nuestro rabino, nuestro maestro, enseñó la ley? Mientras andamos en Él, en Jesús, bajo su yugo, bajo su enseñanza, andaremos en libertad. Hermanos, este es el énfasis del apóstol Pablo. Ese es el énfasis que tenemos en el Señor Jesús. Y hermanos, esto es en verdad maravilloso. Y luego con el texto que dice aquí, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el énfasis de Jesús. Encontramos al final del pasaje de Gálatas, como dice Pablo, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Hermanos, si nosotros queremos andar de acuerdo a la obediencia al Señor, si queremos vivir como Jesús vivió y seguir sus pisadas, hermanos, Él nos va a enseñar exactamente cómo nosotros debemos de vivir, aplicar, interpretar la ley de su Padre. Hermanos, no importa si tú quieres vivir de acuerdo a la obediencia a la ley o no. O sea que este es un tema de mucho debate ahorita en muchos de los círculos de cristianos. Pero hermanos, ¿cómo sabemos si andamos en la libertad como Dios quiere? ¿Cómo sabemos esto? Dice aquí que cuando dice aquí, ¿verdad? No os mordéis, no os consumáis unos a otros, sino que toda la ley se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted está viviendo en amargura, en pleito, enojo, en envidias, en mentiras, si usted vive con resentimiento en su corazón, vive en esta manera constantemente, créanme, usted no está viviendo en la libertad que el Señor tiene para usted. Usted está viviendo quizá bajo su yugo, bajo el yugo de hombre, enseñanza de hombre, no la enseñanza de Dios. Fíjense, este fin de semana tuvimos aquí en la congregación un hermoso tiempo. Apartamos el día de Yom Teruah y tuvimos la oportunidad de estar aquí en nuestra casa y vino toda la congregación aquí con nosotros. Y se habló acerca de Yom Teruah, lo que significa Yom Teruah, se habló del arrepentimiento, se habló del perdón, se habló de todo esto. Después el pastor de la congregación, él nos pidió que cada uno de nosotros fuéramos con cada hermano de la congregación y pidiéramos perdón. Quizá nunca hemos hecho nada contra esa persona, quizá muy pocas veces cruzamos palabra. No importa, teníamos que pedir perdón unos a otros. Y hermanos, y sí, al principio se sentía uno raro y fuera de lugar, porque pues esto no es costumbre.
Y cuando uno empezaba a hablar con personas y estrechabas la mano y extendías el abrazo a un hermano y tú le decías, hermano, perdóname si yo te he ofendido, perdóname si en algo te he molestado. Y la persona muchas veces respondía, hermano, no me has hecho nada, pero te perdono, está bien. Y esa persona pedía perdón. Hermanos, créeme que el espíritu, el corazón, el sentir de la congregación se estaba uniendo. Hermanos, hubo lágrimas. Fue algo en verdad hermoso. Y después de que lo hicimos como congregación, después el pastor nos invitó a que lo hiciéramos personalmente, o más bien en familia. Que se tomara cada familia, se dividieran entre esposo y esposa e hijos, se juntaran en familias y que ahí se pidieran perdón unos a otros. Y hermanos, esto fue un tiempo de refrigerio, en verdad que sí. Tiempo de lágrimas, un tiempo de renovación, un tiempo de confesar pecado, era un tiempo increíblemente hermoso. Dios preparó esta temporada, hermanos, esta temporada específicamente para que nosotros podamos arrepentirnos, acercarnos, reconciliarnos, buscar el perdón, buscar perdonar, específicamente en esta temporada de Yom Teruah y se acerca Yom Kippur. Y hermanos, que para muchos quizá esto suena algo foráneo, algo raro. Esto no lo practicamos. Esto es la palabra de Dios. Hermanos, estas fiestas no son para esclavizarte en una tradición judía. De ninguna manera. Es el Padre diciéndote lo que tú debes hacer para estar bien con Él. Y Él te da tiempos específicos. Y hermanos, hay muchísimo más que podemos hablar de este tema, pero ¿cómo saber que andas en libertad? No importa la denominación que profeses, la manera en que puedes darte cuenta que andas en libertad es que estás experimentando el poder del Señor en obediencia y se vive a través de los frutos del Espíritu. Y eso veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Jehová Dios, gracias porque eres bueno, mi Señor, y gracias porque nos has bendecido, nos has dado tu preciosa palabra. Perdónanos, mi Dios, que por mucho tiempo hemos ignorado tus leyes, hemos ignorado tus fiestas, hemos ignorado lo que tu ley nos dice acerca de ti y acerca de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, que podamos expresarnos con David. Oh, cuánto amo yo tu ley. Por favor, Padre, ayúdanos a ver esta libertad que nos has dado. Ayúdanos, mi Dios, a desaprender las cosas y tradiciones del hombre, porque poca de levadura leuda toda la masa. Ayúdanos a ponernos el yugo de Jesús para andar en esa libertad correcta, esa libertad bíblica, Señor. Bendice, Padre, tu palabra, bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos y danos sabiduría en lo que hemos de seguir estudiando en tu palabra. Por favor, Padre, ayúdanos. Te lo rogamos en todo el nombre de Jesús, Yeshua, tu Hijo. Amén. Muchas gracias.